Hemos tenido una primera mitad de año positiva, bastante positiva en el ámbito de los mercados, sobre todo por la parte de renta variable y seguimos a la espera de la renta fija. Llevamos ya año y medio en el que se suponía que la renta fija iba a ser protagonista, pero no termina de repuntar, ¿no? Y ahora explicamos por qué. Básicamente toda la atención ha estado centrada en tres aspectos. Primero, la inflación y por tanto o como consecuencia la actuación de los bancos centrales y sobre todo la no actuación o el discurso de los bancos centrales. El segundo aspecto y el tercer aspecto, lo relacionado con la política, sobre todo en la última parte de esta mitad de año. Hemos tenido muchísimas elecciones, como ya anticipábamos a principio de año. Todas, digamos, que se han ido cumpliendo según lo esperado, según el guión, pero a raíz de las elecciones, primero la convocatoria en el Reino Unido, las elecciones europeas y la convocatoria de elecciones en Francia, también están marcando la agenda. Y por supuesto, las más importantes, digo que termina el semestre y ya empezamos a desviar el foco hacia las elecciones en Estados Unidos con esa situación tan peculiar de un candidato que parece no estar en condiciones de seguir en el proceso, por lo menos levanta ciertas preocupaciones. Por tanto, desde el punto de vista fundamental, inflación, actuación de bancos centrales, aspectos políticos y luego un aspecto clave que son los resultados empresariales que se han mantenido mejor o que mantienen esa tónica de publicar datos mejores de lo esperado e incluso publicando guías favorables para el resto del año. Siempre hay el temor a que con la menor actividad característica del periodo estival, pues los movimientos sean más bruscos. Digo que esto es un tópico ya dentro del mundo financiero. Luego es verdad que hay años que se produce y años que no. Digo movimientos bruscos que pueden ser en un sentido o en otro, no tienen por qué ser negativos, ¿no? Pero es verdad que con la menor actividad los movimientos que se puedan producir pueden ser más exagerados de lo habitual. Y este es el periodo en el que entramos. Por tanto, tenemos que empezar a centrar el foco en ya los últimos 4 meses del año, es decir, la vuelta del verano. Desde el punto de vista macro, desde el punto de vista fundamental, vamos a seguir teniendo que prestar mucha atención a la inflación porque es lo que determina la política de los bancos centrales. Creemos que va a seguir siendo complicado reducir la inflación desde los niveles actuales al 2%, que es el objetivo de todos los bancos centrales o de los principales bancos centrales, y esto va a seguir dirigiendo, como digo, la atención de una buena parte de los inversores a nivel global. ¿Vamos a tener nuevas bajadas de tipos oficiales? Es probable que sí. Seguramente en la última parte del año tengamos nuevas bajadas de tipos, tanto aquí en Europa como tendremos que verlo en Estados Unidos porque se echan las elecciones encima, ¿no? Vamos a estar, como no puede ser de otra manera, cuando hablamos de mercados financieros y sobre todo de bolsa, muy atentos a los resultados empresariales. La actividad en general sigue siendo positiva, me refiero a nivel general, el crecimiento económico. No solamente no hemos tenido esa famosa recesión técnica, desaceleración, aterrizaje suave, no hemos tenido ninguna de estas, digamos, condiciones, no se han dado y eso nos hace seguir siendo positivos con el crecimiento a nivel global y la actividad empresarial sigue siendo atractiva y por tanto los resultados siguen mejorando con respecto a las expectativas. ¿Van a poder mantener esta tónica positiva? Esto es lo que dará soporte al mercado de valores o no. Y ya empezamos la semana que viene a tener resultados del segundo trimestre y nos dará mayor visibilidad con respecto al resto del año. En cualquier caso, todo lo que estoy diciendo es razonablemente positivo, es decir, no cambia nada con respecto a la primera mitad del año, sigue habiendo mucha liquidez, las políticas de los bancos centrales no son de drenaje de liquidez y las políticas, por otro lado, de los gobiernos, como también anticipábamos en periodos electorales, no son ni mucho menos de retirada de liquidez, sino de más incentivo, más dinero en la economía y eso nos hace estar razonablemente tranquilos con la evolución de los mercados, con la evolución de los activos de riesgo. Desde el punto de vista de la renta fija, todo lo que es positivo por un lado, pues no lo es tanto para la renta fija. Si no hay bajadas de tipos,
oficiales, difícilmente va a haber revalorización por el lado de los precios. Es verdad que los cupones son atractivos y hay determinados sectores que son todavía más atractivos, pero hay que tener paciencia y cualquier dato en el sentido de crecimiento más positivo, inflación más difícil de controlar, es negativa para los activos de renta fija. Pero en líneas generales es positivo, es un entorno positivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué nos da miedo? Hemos hablado de las elecciones, va a haber mucho ruido. A muy cortito plazo tenemos las elecciones en Reino Unido, tenemos la segunda vuelta de las elecciones francesas, por supuesto Estados Unidos, quién gana las elecciones en Estados Unidos, si regresa Donald Trump o no, y a efectos de las políticas comerciales, de los aranceles, del proteccionismo, pero también internamente del gasto que hace y de dónde van a parar todas esas políticas, digamos, para la transición verde, si lo podemos llamar así, si hay inversión, no hay inversión, si bajan los impuestos o no. Es decir, vamos a dedicar mucho tiempo al tema político en Estados Unidos y a muy cortito plazo aquí en Europa. Y el último factor de riesgo, lógicamente, no podemos dejar de mencionar, pero llevamos ya mucho tiempo con ambos factores, la guerra en Ucrania, la evolución de la guerra en Ucrania, sobre la que no esperamos lamentablemente novedades, y por supuesto el conflicto entre Israel y Gaza y la posible extensión al Líbano con el conflicto abierto, si es que se produce, digo, de manera abierta y declarada, un conflicto de mayor intensidad en el Líbano. Por tanto, muy atentos también a los aspectos geoestratégicos porque van a seguir estando encima de la mesa.